El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, un destello cegador iluminó el cielo de Hiroshima, seguido de una explosión que pulverizó la ciudad y alteró para siempre el curso de la historia. 3 días después, el 9 de agosto, Nagasaki sufrió el mismo destino. Estos dos bombardeos, el primero y el único uso de armas nucleares en un conflicto, no solo precipitaron el fin de la Segunda Guerra Mundial, sino que también abrieron una nueva y aterradora era para la humanidad. La era atómica. Lo que ocurrió en esos días de agosto de 1945 es bien conocido, pero la historia completa va mucho más allá de las explosiones y la rendición japonesa. Detrás de estos eventos hay una red compleja de decisiones secretas, dilemas morales inimaginables y consecuencias imprevistas que aún hoy resuenan en nuestro mundo. ¿Cómo se llegó a la determinación de usar un arma de tal magnitud? ¿Qué pensaban los científicos que la crearon, sabiendo el poder destructivo que habían desatado? ¿Existieron otras opciones para poner fin a la guerra, que no implicaran esta devastación? Y lo que es más crucial, ¿qué impacto real tuvo todo esto en la vida de las personas, tanto en los campos de batalla como en los laboratorios ultrasecretos? Este no es solo un relato de guerra, sino una exploración de los matices humanos, políticos y científicos que llevaron a uno de los momentos más críticos de nuestra historia. Hoy, en otra historia, desentrañaremos las capas ocultas del amanecer de la era atómica. Bienvenidos a otra historia, el lugar donde desenterramos el pasado para traerles relatos fascinantes, personajes olvidados y misterios que la historia oficial a menudo deja de lado. Prepárense para ver el pasado de una forma completamente nueva. Para comprender la magnitud de lo sucedido en agosto de 1945, debemos retroceder unos años, hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial y el temor de que la Alemania nazi pudiera desarrollar un arma atómica. El 2 de agosto de 1939, antes incluso de que estallara la guerra en Europa, Albert Einstein, el físico más famoso del mundo, firmó una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. En ella, advertía sobre el potencial del uranio para crear bombas de un poder destructivo sin precedentes y la posibilidad de que Alemania ya estuviera trabajando en ello. Esta carta, aunque inicialmente fue recibida con escepticismo, encendió una chispa. Roosevelt tomó la advertencia en serio, y así comenzó lo que se conocería como el Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan fue una empresa monumental. Un esfuerzo científico y de ingeniería sin parangón en la historia. Miles de científicos, ingenieros y trabajadores se unieron en laboratorios secretos esparcidos por todo Estados Unidos, desde Oak Ridge en Tennessee hasta Hanford en Washington, y el epicentro de la investigación, Los Álamos en Nuevo México. Bajo la dirección del físico J. Robert Oppenheimer y el general Leslie Groves. El objetivo era claro: desarrollar una bomba atómica antes que los nazis. La presión era inmensa, la posibilidad de que Hitler obtuviera tal arma era una pesadilla que atormentaba a los líderes aliados. Se invirtieron miles de millones de dólares y el secreto fue absoluto. La mayoría de los involucrados en el proyecto solo conocían una pequeña parte del objetivo final, muchos trabajaban en piezas del rompecabezas sin ver la imagen completa. Con el tiempo, la amenaza nazi se desvaneció. Alemania se rindió en mayo de 1945. Sin embargo, Japón, a pesar de las inmensas pérdidas y la devastación de sus ciudades por los bombardeos convencionales, seguía luchando con una ferocidad inquebrantable. La invasión de Japón, planificada como la Operación Downfall, se proyectaba como un baño de sangre, con estimaciones de millones de bajas tanto aliadas como japonesas. En este contexto de guerra total, con Japón resistiendo hasta el último aliento, la bomba atómica pasó de ser una carrera contra los nazis a una posible solución para poner fin a la guerra en el Pacífico.
El éxito de la bomba se confirmó el 16 de julio de 1945, con la prueba Trinity en el desierto de Nuevo México. Fue la primera detonación nuclear de la historia. La explosión, con la fuerza equivalente a 20.000 toneladas de TNT, sorprendió incluso a sus creadores. Oppenheimer, al ver el hongo atómico, recordó un pasaje del Bhagavad Gita: "Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos". Este fue un momento de triunfo científico, pero también de profunda inquietud moral. Con la bomba ahora una realidad, la cuestión ya no era si se podía construir, sino si se debía usar. Aquí es donde los dilemas morales comenzaron a desgarrar a la comunidad científica y a los tomadores de decisiones. Muchos de los científicos del Proyecto Manhattan, horrorizados por la capacidad destructiva de su creación, intentaron influir en la decisión. En junio de 1945, un grupo de científicos liderados por el físico Leo Szilard, uno de los primeros en concebir la idea de la reacción en cadena, redactó el informe Frank. Este informe, dirigido al secretario de Guerra Henry Stimson, argumentaba en contra del uso militar de la bomba contra ciudades japonesas. Proponían una demostración no letal, quizás en un área deshabitada o frente a observadores internacionales, para presionar a Japón a la rendición sin causar una masacre. Creían que un ataque sorpresa con una bomba atómica destruiría cualquier posibilidad de acuerdo internacional sobre el control de las armas nucleares en el futuro, sentando un precedente peligroso. Sin embargo, sus advertencias y súplicas fueron desestimadas. El Comité Interino, un grupo asesor de alto nivel formado por políticos, militares y científicos, incluido Oppenheimer, recomendó al presidente Harry S. Truman el uso militar de la bomba, tan pronto como sea posible, y, contra un objetivo puramente militar rodeado de casas u otros edificios susceptibles de dañarse gravemente. La idea era maximizar el impacto psicológico. El presidente Truman, que había asumido el cargo tras la muerte de Roosevelt en abril de 1945 y no tenía conocimiento previo del Proyecto Manhattan, se encontró con una decisión monumental. Se le presentó un arma de poder inimaginable, con la promesa de poner fin a una guerra brutal que había costado millones de vidas. Para Truman y sus asesores militares, la bomba era una herramienta para evitar la invasión de Japón y salvar vidas estadounidenses, así como japonesas. La mentalidad de guerra total de la época hizo que la distinción entre objetivos militares y civiles se difuminara. Las ciudades japonesas ya habían sido objeto de intensos bombardeos incendiarios que habían causado una devastación similar. Pero la decisión de usar la bomba no solo se basó en consideraciones militares. También había un factor soviético crucial en juego. Las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, aliados durante la guerra, ya estaban deteriorándose. Stalin había prometido unirse a la guerra contra Japón 3 meses después de la derrota de Alemania, lo que significaba que la invasión soviética de Manchuria era inminente en agosto de 1945. Estados Unidos temía que una participación soviética extendida en la posguerra japonesa les diera demasiada influencia en Asia, similar a lo que estaba ocurriendo en Europa del Este. Algunos historiadores argumentan que el lanzamiento de las bombas atómicas fue tanto un mensaje para Japón como una advertencia para la Unión Soviética. La demostración del poder nuclear estadounidense, sin la necesidad de la ayuda soviética para derrotar a Japón, podría disuadir a Stalin de expandir su influencia y dar a Estados Unidos una ventaja crucial en la inminente Guerra Fría. La bomba se convirtió en una herramienta de diplomacia coercitiva, una forma de establecer la hegemonía estadounidense en el nuevo orden mundial. Si esta interpretación es correcta, los ciudadanos de Hiroshima y Nagasaki no solo fueron víctimas de la guerra contra Japón, sino también los primeros peones en el tablero de la Guerra Fría. Finalmente, el 26 de julio de 1945, se emitió la Declaración de Potsdam, que exigía la rendición incondicional de Japón y advertía sobre una pronta y completa destrucción si no lo hacían. Japón rechazó la declaración. La suerte de Hiroshima estaba echada. El 6 de agosto de 1945, el bombardero B-29 Enola Gay, al mando del coronel Paul Tibbets,
despegó con la bomba atómica Little Boy a bordo. A las 8:15 de la mañana, Little Boy fue lanzada sobre Hiroshima. La ciudad, que había sido en gran parte perdonada por los bombardeos convencionales hasta entonces, fue elegida por su importancia militar e industrial y porque la falta de daños previos permitiría evaluar mejor el poder de la nueva arma. La explosión instantáneamente vaporizó a decenas de miles de personas. La onda expansiva y el calor extremo arrasaron con casi el 90% de los edificios en un radio de 2 kilómetros. El infierno que siguió, con incendios masivos y la lluvia negra radiactiva, dejó un paisaje de desolación y muerte. Las cifras exactas de víctimas son difíciles de determinar, pero se estima que entre 70.000 y 140.000 personas murieron en los primeros meses. A pesar de la devastación de Hiroshima, el Consejo Supremo de Guerra de Japón no se rindió de inmediato. La noticia de la bomba fue recibida con incredulidad y se minimizó su impacto. Con la esperanza de una mediación soviética aún presente, Japón se aferraba a la posibilidad de una rendición condicional. Pero el 8 de agosto, la Unión Soviética declaró la guerra a Japón e invadió Manchuria, desvaneciendo cualquier esperanza de mediación y sumiendo a Japón en una crisis aún mayor. Con Japón aún sin rendirse, el 9 de agosto de 1945, una segunda bomba, Fat Man, fue lanzada sobre Nagasaki. Originalmente destinada a Kokura, la mala visibilidad forzó al B-29 Boxcar a dirigirse a su objetivo secundario. Aunque Nagasaki era una ciudad más compleja topográficamente, la bomba causó una destrucción masiva y la muerte de entre 40.000 y 70.000 personas en los primeros meses. La combinación de la devastación de Nagasaki y la entrada soviética en la guerra finalmente rompió la voluntad de resistencia del Japón imperial. El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito anunció la rendición incondicional de Japón por radio. Un evento sin precedentes en la historia japonesa. La Segunda Guerra Mundial había terminado. Pero la historia de la bomba atómica no concluyó con la rendición. Sus cicatrices humanas y su legado geopolítico apenas comenzaban. Los supervivientes de los bombardeos, conocidos como los Hibakusa, enfrentaron no solo la devastación inmediata, sino también los efectos a largo plazo de la radiación, enfermedades, cánceres, malformaciones genéticas y una discriminación social que los marcaba. Sus historias son un testimonio desgarrador del horror de las armas nucleares. Muchos dedicaron sus vidas a la promoción de la paz y el desarme nuclear, llevando su testimonio a todo el mundo. Su existencia es un recordatorio constante de las consecuencias más allá de la explosión inicial. El lanzamiento de las bombas atómicas sentó un precedente peligroso. Marcó el inicio de la era nuclear, una época definida por la amenaza de la aniquilación mutua asegurada y la carrera armamentista entre las superpotencias. La Unión Soviética desarrolló su propia bomba atómica en 1949, seguida por otras naciones, llevando al mundo al borde de la guerra nuclear en varias ocasiones durante la Guerra Fría. La paradoja es que, si bien la bomba atómica puso fin a la Segunda Guerra Mundial, también creó la posibilidad de una tercera guerra mundial que podría haber acabado con la civilización misma. El legado de Hiroshima y Nagasaki nos obliga a reflexionar profundamente. ¿Era moralmente justificable el uso de estas armas para poner fin a la guerra? ¿Qué lecciones hemos aprendido como humanidad de este evento? ¿Y cómo podemos garantizar que nunca más se repita una tragedia de esta magnitud? Las respuestas son complejas y siguen siendo objeto de debate. El amanecer de la era atómica fue un momento de brillantez científica y devastación sin precedentes. Un recordatorio sombrío de la capacidad humana tanto para la creación como para la destrucción. Es una historia que no solo pertenece al pasado, sino que sigue siendo de vital importancia para nuestro presente y futuro.
El amanecer de la era atómica fue un punto de inflexión que cambió el curso de la humanidad. Si esta exploración de los dilemas, secretos y consecuencias de Hiroshima y Nagasaki te ha parecido reveladora, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Es completamente gratis. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video si te ha parecido interesante, activa la campanita para no perderte nuestros próximos episodios, déjanos un comentario con tus reflexiones sobre este oscuro capítulo de la historia, y comparte este video con amigos y familiares. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más de otra historia. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.